El Consejo de Participación Ciudadana acepta la renuncia de Pablo Celi y dispone notificar a la Asamblea Nacional. Tema polémico. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social aceptó la renuncia de Pablo Celi como Contralor General del Estado subrogante, que la presentó el pasado 5 de julio. Pablo Celi guarda prisión preventiva en la cárcel 4 de Quito al estar investigado por presunta delincuencia organizada en el denominado caso Las Torres. Desde el 25 de junio lo reemplaza como Contralor subrogante Carlos Riofrío González. El Pleno sesionó este 12 de julio para conocer de esta renuncia y se dispuso que se notifique a la Asamblea Nacional y a la Contraloría General del Estado sobre este procedimiento. El exfuncionario presentó la renuncia irrevocable a su cargo el pasado 5 de julio tras ser procesado por el presunto delito de delincuencia organizada en el denominado caso Las Torres. Sobre este tema comenta Alexis Moncayo en Pichincha Opina. 7 de la mañana con 10 minutos. Bueno, ahora sí, creo que no hay pretexto alguno, una vez que el Consejo de Participación Ciudadana ha resuelto aceptar la renuncia de Pablo Celi como Contralor subrogante. Creo que no hay pretexto alguno para que las instituciones y los organismos encargados de darle una salida política, como dijera el otro día el Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, a este país, pues lo hagan. Y ahora dependerá únicamente de ustedes, señores consejeros de participación, dar una salida a este país que ha vivido un descalabro institucional durante los últimos 3-4 años. Lo que pasó con el transitorio de Trujillo, de Dávila, de Macas, de Hernández, de Zavala, de Mendoza, etcétera, creo que es un episodio del pasado y ahora el Ecuador lo que tiene que tener y los ciudadanos ecuatorianos lo que debemos tener es certezas de hacia dónde vamos a ir o hacia dónde queremos ir, y lo que tenemos que hacer es recobrar la institucionalidad que teníamos antes, ¿no? Buena o mala, pero había instituciones, había autoridades que habían sido elegidas por procesos de concurso, cuestionables también, así como fueron los procesos que llevó adelante el Trujillato en tiempos de la Revolución Ciudadana. También hubo cosas que fueron cuestionables, ¿no? Por eso es que de ahí salió, por ejemplo, reelegido como Contralor en 2 ocasiones, además, el señor Carlos Polit, que ha dicho la semana pasada que sí va a estar presente en esta ronda de comparecencias que se prevén a partir del 19 de julio dentro del proceso de juicio político en contra de Pablo Celi. Carlos Polit es uno de los convocados y él ha confirmado su asistencia. También está convocada la señora Fiscal General del Estado, Diana Salazar, está convocado Esteban Celi, hermano de Pablo Celi, el exgerente de Petroecuador, Pablo Flores, y otros exfuncionarios y funcionarias de la Contraloría y de Petroecuador. Y deberían estar también funcionarios actuales de la Contraloría, que yo me imagino deben ser como parte de ese entramado y de esa estructura que montó Pablo Celi para la corruptela que se había ordenado y organizado desde adentro de la institución. Agradezco por el cafecito caliente a esta hora. Ya sabemos que es el combustible que uno necesita para mantenerse despierto, más de mañanas tan frías como la de hoy que decía el profe, cuando uno se levanta con más pereza que de costumbre, ¿sí o no, Carlitos? Entonces, estamos a la espera, ¿no? La comparecencia de Pablo Celi está prevista para el 27 de julio, último día de la agenda de llamados por parte de la Comisión de Fiscalización. Esto es parte de la nota que ustedes pueden encontrar en nuestro portal digital, pichinchacomunicaciones.com. Después de la última comparecencia, que será precisamente esta, la del 27 de julio, la Comisión de Fiscalización, presidida por el ilustre ciudadano Fernando Villavicencio, tiene un plazo de 5 días para elaborar y aprobar un informe que se elevará a conocimiento del Pleno de la Asamblea para dar paso o no a este juicio político. Digamos, aquí hubo algo bueno que incluyeron en las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa durante el periodo anterior, y es que se elimina un trámite burocrático que era que la Comisión de Fiscalización envíe nuevamente al CAL el informe para ver de ahí qué resulta y si pasa o no pasa al Pleno. Entonces ahora sí ya lo que resuelva la Comisión de Fiscalización va directo para que los 137 asambleístas puedan resolver.
Pero fíjense ustedes que incluso más allá de la renuncia esta, y ojalá tengo, digamos, mis expectativas puestas en lo que puedan hacer los consejeros de participación, darle una respuesta, una vez más digo, política al país para que el Ecuador pueda por fin tener un contralor elegido mediante un concurso transparente, diáfano, bien organizado, ordenado, en donde no existan favoritismos, porque eso es lo que hubo. Hubo favoritismo en la época de la RC con Polit, y hubo favoritismo con Celi cuando Trujillo se hizo el loco y decidió que al Contralor ni le vamos a evaluar, ni le vamos a calificar, ni le vamos a organizar un concurso, ni nada por el estilo, porque como era tan utilitario Celi, como era tan obediente Celi, como era tan necesario tenerlo en la Contraloría para que haga todo lo que le mandaban hacer, entonces había que además blindarlo, y no solo por el Trujillato, sino también por la Corte Constitucional heredada del Trujillato. Había que blindarle a Celi para que haga lo que le dé la gana en la Contraloría, para que persiga, para que siga ese proceso de desmarque, ¿no?, del correísmo, para que empiece a generar esas destituciones, esos informes con indicios de responsabilidad penal que después dieron lugar a una serie de procesos judiciales, muchos de ellos injustos e ilegales, y ahí vamos a ver una de las tareas pendientes. Esta es la tercera vez que lo digo y no me voy a cansar de repetirlo. Una de las tareas pendientes del próximo o próxima Contralor o Contralora será precisamente analizar todos los informes, auditorías, exámenes, etcétera, etcétera, que generó Pablo Celi para ver qué tan legales eran, ¿no? Y si no eran mamotretos, como por ejemplo, uno de los tantos, el de los vuelos del avión presidencial, el del caso SECOM y muchos otros tantos que podemos seguir citando. Pero hay algo que me llama la atención a propósito de lo de Pablo Celi, y ya vemos cómo la opinión pública ha ido, digamos, generando encuadres, relatos, han ido construyendo también escenarios, ¿no? Con respecto de Pablo Celi, cuando fue designado a la brava, cuando él mismo se designó a la brava y cuando fue ratificado primero por la ministra de Justicia entonces, Rosana Alvarado, y después por el Trujillato y después por la Corte Constitucional, contaba con todo el apoyo de la prensa. Tanto apoyo de la prensa tenía a don Pablo Celi que cuando, por obra y gracia del Espíritu Santo, porque no hay más responsables que el Espíritu Santo, se quemó el edificio de la Contraloría en octubre, salió este sinvergüenza a decir que los correístas habían quemado el edificio. Y detrás de este sinvergüenza salieron otros bocones como Roldán a decir que los correístas habían quemado el edificio. Cuando se les pedía pruebas, los pocos giles que les pedíamos pruebas, terminábamos siendo atacados por estos señores, ¿no? Entonces, como no tenían pruebas, más allá de sus prejuicios y de su ánimo y animadversión por perseguir al correísmo, entonces se enojaban, se ponían bravos. Pero claro, en otros medios de comunicación, en los grandes medios de comunicación, jamás se le cuestionó a Celi, jamás se le cuestionó a Roldán, jamás se le cuestionó a María Paula Romo, ni a la fiscal Salazar, ni a nadie de los que construyeron el encuadre de que el correísmo quemó el edificio de la Contraloría. ¿Qué sabemos hoy? Casi 2 años después. Bueno, uno de los medios de comunicación que también se encargaron de construir ese encuadre a favor de Pablo Celi, de todo el entramaje que construyeron en el gobierno de Moreno, dice que la Contraloría recuperó unos 40,000 expedientes que se afectaron en el incendio de 2019, ¿no? Han hecho un trabajo muy interesante los trabajadores, funcionarios de la Contraloría para poder reconstruir documentos oficiales que se habían perdido y que han podido ser recuperados. 40,000 expedientes, dice la nota de diario El Universo. En el 2019, durante las movilizaciones convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, en contra de la eliminación de los subsidios de los combustibles, las instalaciones de la Contraloría fueron quemadas y se afectaron las áreas de documentación, archivos, Secretaría General, cauciones, predeterminación, responsabilidades y revisión. 1 año y 8 meses después de este hecho, el Contralor del Estado subrogante, Carlos Riofrío, contó esto ayer en la Asamblea, que se logró recuperar la información en el 80%. Vamos a ver cuánto de ese 80% de información lo revelan a la opinión pública. Y ojalá revelen todo y no vayan revelando por temas o por personajes involucrados en determinados casos. Esta tarea la cumplieron 30 funcionarios de la institución, les tomó 1 año
y según Riofrío posibilitó la reposición de aproximadamente 40.000 expedientes que fueron afectados. Pero, ¿a qué voy? Voy a lo siguiente. Que recordarán ustedes que días atrás la señora Contralora Subrogante, la señora Valentina Zárate, que renunció el pasado 21 de junio, relató que cuando ocurrió el incendio era secretaria general de la Contraloría y que la oficina que explotaba en llamas era la suya. Según el reporte de bomberos que tuvimos, se entiende que la oficina que yo ocupaba, dice Zárate, fue incendiada desde adentro y no fue incendiada desde afuera. Estas declaraciones Zárate se las dio a una entrevista con Diario El Comercio. Días después de esta declaración, fíjense ustedes cuánto tiempo ha tenido que pasar para conocer un informe de los bomberos. ¿Qué dice el informe de los bomberos? Que en el 5º piso de la Contraloría había bombonas, canecas llenas de combustible. ¿Ustedes creen que los manifestantes, ustedes creen que quienes estaban en la protesta podían pasar por medio del montón de gente que había, pasar las seguridades del edificio, seguridad privada y Policía Nacional que custodiaban el edificio de la Contraloría, y llevar X cantidad, yo no sé cuántas habrán estado, 5, 8, 10, 15, no sé cuántas canecas de combustible, y subirlas a un 5º piso, para ahí empezar a quemar el edificio de la Contraloría? Y otra cosa adicional, que es un tema además sumamente elemental, que ni ustedes ni yo necesitamos ser expertos en seguridad, ni ser ministros de defensa, ni ser ministros del interior, ni nada por el estilo, porque es un tema de sentido común. No se quema la asamblea, que está junto a la Contraloría, no logran llegar al Palacio de Gobierno en Carondelet, la Fiscalía está cruzando el Parque Elegido, de donde está la Contraloría, cruzan el Parque Elegido, llegan a la Patria y tienen el edificio de la Fiscalía. No se quema, fíjense ustedes, ninguna otra institución más, porque además ninguna otra institución había dejado o había sido dejada a su suerte por parte de militares y policías que habían tomado, por ejemplo, el control del entorno del Palacio de Gobierno y de la Asamblea Nacional una vez que lograron desalojar a los manifestantes. No queman ningún otro edificio excepto el de la Contraloría. Pero lo más extraño, y lo que les digo a ustedes, que a mí siempre me pareció muy sospechoso, no ahora, esta tesis, digamos, quienes tenemos por lo menos una mínima de sentido común, la hemos manejado desde el primer día que se incendió la Contraloría, porque además hay que tomar en cuenta que no es que se quema un día, se quema 4 días el edificio de la Contraloría. Para los que no tienen buena memoria, para los que prefieren hacerse incluso hasta los locos y no hablar de ese episodio. Pero resulta que solo a la Contraloría la dejan totalmente a su suerte, sin cerco policial, sin custodia militar, sin protección, sin absolutamente nada, estando al frente del Parque El Arbolito, lugar donde, coincidentemente, siempre las manifestaciones toman como punto de partida de concentración, en especial las manifestaciones que son lideradas por el movimiento indígena. Han hecho del Arbolito ya casi como la han convertido en un lugar simbólico. Es un lugar simbólico el Arbolito. Pero dejaron a su suerte. ¿Quién era la ministra de Gobierno y Policía de esa época? Doña María Paula. Entonces doña María Paula dejó abandonada la seguridad de la Contraloría. Fíjense ustedes, son detalles, ¿no? Son detalles que parecerían sin importancia, pero que vean ustedes cuánto valor cobran cuando uno va armando el rompecabezas y no se va quedando solo en la cabeza con esa idea de que los correístas fueron, de que los indígenas fueron, sino de que aquí hay algo más. Y ese algo más sale en esta ocasión nada más y nada menos que de la señora Zárate, que a la fecha había sido secretaria general de la Contraloría. Pero hoy de esto los grandes medios no dicen una sola palabra. Y no les van a oír tampoco decir una sola palabra cuando fueron ellos quienes ayudaron en octubre del 2019 y en adelante a construir aquel framing, aquel encuadre de que el correísmo había sido el que quemó la Contraloría. Bueno, ahora no les van a oír decir media palabra, porque no les interesa y nunca
les interesó decir la verdad de lo que había sucedido en octubre del 19 en torno a la quema del incendio de la Contraloría.